En esta unidad nos toca desarrollar la historia del arte mesopotámico. Mesopotamia significa entre dos ríos y se llama así a las civilizaciones que estaban asentadas entre los ríos Tigris y Éufrates en la zona que conocemos como Oriente Próximo. También a esta región se le decía la creciente fértil o la media luna fértil porque allí se desarrolló una agricultura muy fértil alrededor de los años 6000 y 5000 antes de la era común. Y también establecieron ciudades-estado poco tiempo después, alrededor de los años 4000 y 3000 antes de la era común. En esta región se encuentran en la actualidad los países de Irán e Irak. Y en esta clase vamos a ver por qué muchos historiadores la llaman la cuna de la civilización. Resumir la historia del arte mesopotámico en una sola clase es un poco difícil, ya que esta región fue habitada por varias civilizaciones sumamente interesantes de diferentes orígenes étnicos. Vamos a iniciar el recorrido en Uruk, una de las primeras y más importantes ciudades de Mesopotamia. En esta ciudad aparecen los primeros zigurat, que eran estructuras piramidales que tenían en la cima un templo. Estos santuarios estaban elevados para protegerse de las inundaciones y también para simbolizar ese nexo o unión entre los humanos y los dioses. En estas edificaciones vemos la base de lo que sería la arquitectura monumental que posteriormente iba a influenciar mucho a los egipcios, por ejemplo, y a otras civilizaciones. En la imagen en sus pantallas pueden ver el Zigurat Nana de la ciudad de Ur, que fue construido por encargo de un rey en honor a la deidad Nana, que era el dios de la luna. La mayoría de estos templos sumerios estaba dedicada a una deidad específica y eran accesibles por medio de escaleras o rampas que estaban construidas para que los fieles de esa deidad pudieran ascender o subir al templo llevando sus animales para dar en sacrificio a ese dios. Esta idea de ascender también nos recuerda al dios Sol, que era muy importante para ellos. Cabe destacar que los zigurat no solamente cumplían con un propósito religioso, sino también funcionaban como centros económicos y administrativos. Así que el ideal del poder de estas ciudades se establecía prácticamente aquí, en los zigurats. Dentro de estos templos se encontraban estatuas o esculturas de dioses y también de personas que habían donado bienes materiales para la construcción de ese zigurat. En la imagen que ahora está en pantalla, por ejemplo, se ve una máscara que probablemente representa a la diosa Inanna, asociada con el planeta Venus. En esta otra imagen podemos observar una serie de figuras votivas o figuras que son ofrecidas como voto o promesa a alguna deidad que en este caso están representando a un dios y a sus adoradores. Estas figuras representaban a personas piadosas como efigies que querían representarlas en momentos de adoración o de oración dentro de un santuario o delante de un dios, como se puede ver, por ejemplo, en esta imagen, por la posición corporal que adoptan estas figuras. Por ejemplo, porque tienen las manos juntas en posición de oración. Cabe destacar también el detalle de sus ojos, bien agrandados y abiertos, como muestra de la atención inquebrantable que le prestaban a su Dios. Otro objeto destacado de esta cultura es la lira con cabeza de toro, uno de los instrumentos musicales más antiguos que se encontraron hasta la fecha.
es un arpa, una clase de arpa conocida como lira, que está adornada con una cabeza de toro, y esta cabeza de toro está hecha de oro batido y tiene unas barbas de lapislázuli, una piedra natural de mucho valor. Pasemos ahora a analizar la civilización acadia o imperio acadio. Fue un imperio que entre los años 2334 y 2192 antes de la Era Común conquistó gran parte de esta zona de Mesopotamia donde anteriormente estaban los sumerios que estuvimos viendo. Este imperio es llamado así en honor al conquistador Sargón de Akkad. Los acadios eran grandes orfebres. Esto se evidencia en la máscara que pueden ver en sus pantallas, que es una representación probablemente del rey Sargón o uno de sus descendientes, y está elaborada en bronce con incrustaciones de piedra que se fueron perdiendo con el tiempo lastimosamente. Está realizada con una técnica orfebre que se conoce como fundición con cera perdida. Es algo muy impresionante para la época, dada la precisión y cantidad de detalles que tiene. Para poder realizar esta máscara, el artista o orfebre tenía que primero moldear el rostro del rey con arcilla, hacer un modelo. Luego usaba cera de abeja para moldear la misma cara, pero ya con orificios que permitan la salida de gases para el próximo paso. Después tenía que envolver el modelo de cera con arena compactada, a la que le hacían un pequeño orificio donde iban vertiendo el metal fundido, que a su vez va derritiendo a medida que va pasando la cera de abeja y adopta la forma que antes tenía la cera. Una vez endurecida y enfriada la pieza, se realizan los acabados. Como vemos, esta técnica no es para nada primitiva. Es más, es una técnica que se sigue utilizando hasta el día de hoy en los talleres de orfebrería. El nieto de Sargón se llamaba Naram-Sin y se encuentra retratado en esta estela. Una estela es una losa vertical que lleva inscripciones o tallados. En el centro de esta estela vemos al rey Naram-Sin celebrando su victoria sobre la tribu Lulubi que vivía en los montes Sagros, que también se ven al fondo de la composición. Esta estela es única por dos aspectos principales. El primero es que, a diferencia de otras estelas que representaban escenas de conquista, no lo hace en forma horizontal, sino en forma vertical, y el rey está ubicado arriba en el centro de la composición. Todos los demás están a sus pies. La segunda razón por la que esta estela es tan especial, tan única, es que el rey Naram-Sin está representado usando un casco con cuernos de toro. Este tipo de casco, hasta ese entonces, solamente se usaba para representar a los dioses, lo que nos deja entender que esta conquista se dio gracias al poder divino, y así también se confiere al rey Naram-Sin, digamos que un estatus de divinidad. También se acentúa esta jerarquía a través de la escala o el tamaño que tiene la figura del rey en relación a la de sus enemigos y de sus propios soldados. Esta estela es uno de los primeros ejemplos de documentación de logros bélicos y también podríamos decir de propaganda, además de ser llamativa por desafiar las convenciones que se tenían en el pasado para ese tipo de representaciones artísticas. Durante el periodo acadio, una pequeña provincia llamada Babilonia fue ganando cada vez más poder, hasta que para el siglo XVIII, antes de la Era Común,
se había convertido en una enorme capital bajo el reinado del rey Hammurabi, y también fue absorbiendo gran parte del territorio que correspondía a este antiguo imperio acadio del que formaba parte. Podría decirse que la civilización babilonia es una de las civilizaciones antiguas más influyentes en la cultura occidental, ya que, por ejemplo, sus aproximaciones a la filosofía influenciaron mucho a los filósofos griegos. Por ejemplo, el conocido filósofo Tales de Mileto fue estudiante de filosofía ahí en Mesopotamia. La arquitectura babilónica se destaca por el uso de ladrillos y de barro, ya que estos eran los materiales que tenían ellos a disposición en esta zona. En cambio, no contaban con una gran cantidad de piedras. Así que el usar estos materiales de barro y ladrillos le permitió el desarrollo temprano de pilastras y pilares. Los muros de sus construcciones estaban adornados con frescos muy brillantes, decorados con baldosas que muchas veces hasta tenían detalles de oro o de zinc. Aquí se aprecia, por ejemplo, una reconstrucción digital de los jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Otra característica de su arquitectura es la utilización del sistema de muros de carga. Ellos llegan a conocer el arco y la bóveda, y estos van a ser la forma más utilizada en los edificios nobles, como se puede observar en el ejemplo de las puertas de Ishtar. El palacio babilonio seguía una estructura similar a la de las casas de los babilonios, pero con una multiplicación de patios y estancias, llegando a ser más o menos un palacio-ciudad, ya que en este palacio no solamente vivía el rey, sino que también ahí vivían los nobles y las personas encargadas de la administración de esta ciudad. Estos palacios influyeron mucho en el mundo persa, en el mundo islámico y otras civilizaciones posteriores. El periodo de esplendor babilonio se vio marcado por constantes conflictos políticos y bélicos. Probablemente esto fue lo que les llevó a ellos a desarrollar uno de los conjuntos de leyes más antiguos conocidos por el hombre, lo que sería el Código de Hammurabi. Está desarrollado en escritura cuneiforme en el idioma acadio. La escritura cuneiforme es un sistema de escritura que utiliza pictogramas para representar palabras. Y en esta estela se relatan cerca de 300 acciones y sus consecuencias, o podemos decir también castigos. Algunos de estos son muy llamativos, como la popular frase ojo por ojo, y también llama la atención el hecho de que esta estela es anterior a los mandamientos de Moisés, y aún así varios son muy similares. En la parte alta de esta estela se ve la imagen de 2 personas. Una de ellas es el rey Hammurabi y la otra es el dios Shamash, que era un dios del sol y también de la justicia. La figura que está a nuestra derecha sería la del dios Shamash. Nosotros sabemos esto porque él aparece usando el casco con cuernos que habíamos mencionado antes. Además, cerca de sus hombros se ve una representación de llamas que hace referencia a su divinidad. La figura a nuestra izquierda sería Hammurabi, que recibe un cetro, un anillo y las leyes directamente de las manos del dios Shamash. Esta imagen reforzaba mucho la autoridad de Hammurabi en la mente de los espectadores, ya que el mismísimo Dios le entregaba las leyes que el pueblo tenía que seguir. Así que
podríamos decir que también esto es un ejemplo de propaganda política en el contexto babilónico. Otra ciudad del imperio acadio que creció hasta convertirse en un imperio por sí mismo fue la ciudad de Asur, donde nació el imperio asirio. El desarrollo de este imperio abarcó varios siglos, pero podríamos decir que su periodo de máximo esplendor se dio entre los años 911 y 609 antes de la Era Común. Este relieve es considerado una de las obras maestras del arte asirio. En esta pieza se puede ver al rey Ashurbanipal cazando leones. Los reyes asirios demostraban su poder y también la maestría de los artistas que trabajaban para ellos al decorar sus palacios con este tipo de relieves. De este relieve en particular llama mucho la atención cómo retrata las imágenes con un sentido naturalista y también la atención que presta a los detalles y a la representación de las emociones. Los animales, por ejemplo, se retratan con líneas diagonales bien definidas y también podemos ver cómo algunos elementos, por ejemplo, las patas de los animales, parece que se van repitiendo. El uso de líneas oblicuas o diagonales nos da la sensación de movimiento y dinamismo, y la repetición de los elementos casi parece demostrarnos movimientos consecutivos. Esto nos da una sensación de ritmo. Por la jerarquía de tamaños que se usa en esta composición, podemos discernir que el rey es quien está representado sosteniendo el arco. Y cabe mencionar también que solamente el rey tenía permitido la caza de leones, ya que estos animales eran vistos como la personificación de lo más primario y predador del reino animal, así que lastimosamente eran sacrificados para reforzar esa idea de poder del rey. Para que el rey siempre saliera victorioso, para que nunca le ocurriera nada malo, estas situaciones de caza, por lo general, estaban preparadas de antemano. Eso quiere decir que muchas personas encargadas por el rey contenían a los leones en jaulas varios días antes del día de la cacería y los soltaban únicamente cuando el rey iba a perseguirlos con su carro tirado por caballos. Además, como pueden ver también en este mural, el rey tenía la ayuda de varios asistentes que lo protegían. El imperio asirio se caracterizó por su fuerte militarismo y sus agresivas campañas de guerra. Estaban acompañadas, por ejemplo, de deportaciones en masa, destrucción de ciudades y crueles torturas hacia las personas que ellos vencían. También tomaban muchos esclavos. Es la imagen que ellos mismos fomentaban con sus inscripciones conmemorativas de las hazañas de sus reyes. Seguramente conocen la historia bíblica del profeta Jonás, que tenía miedo de ir a Nínive justamente por la mala fama que tenían sus habitantes de ser personas muy violentas. En esta imagen podemos ver a un Lamassu asirio. Lamassu era una escultura que representaba una deidad que protegía las ciudades asirias. El Lamassu aparecía como un híbrido, ya sea un toro o un león que tenía alas y cabeza de humano. Los asirios solían colocar estas esculturas en la entrada de sus ciudades y de sus palacios. Desde el frente parece que están quietos y desde el lateral parece que están caminando. En la arquitectura asiria los palacios eran algo muy importante. Se elevaban, al igual que los zigurats,
sobre grandes plataformas o terraplenes con planta rectangular prolongada y orientados como las torres. Encerraban en su perímetro grandes patios alrededor de los cuales se alzaban los cuerpos de edificio que estaban divididos en diferentes salas de extraordinaria longitud, y sus paredes interiores, o hasta a veces incluso los pavimentos interiores, se cubrían con láminas de alabastro y adornaban los muros con relieves historiados o inscripciones. Más arriba, revestían los muros con ladrillos esmaltados o azulejos y mosaicos que ostentaban hermosas pinturas policromadas. El bronce y el oro abundaban asimismo en estas decoraciones palatinas. Lo más probable que podemos inferir a través de las excavaciones es que estos palacios no tuvieran más que un solo piso y que recibieran la luz por el techo, el cual se hacía plano y se adornaba con madera esculpida. Así culminamos esta breve exploración del arte mesopotámico. Muchas gracias por su atención.